La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de las grandísimas polémicas del día. Por cierto, que en materia de corrupción va cargado. Mi enhorabuena, por cierto, por ese auto al magistrado Puente con el que confirma que Santos Cerdán se queda en prisión, pero además luego se lo vamos a desvelar porque el auto no tiene desperdicio. Le pega una bronca a la defensa de Santos Cerdán de 3 pares de narices diciendo, oiga, miren, como vuelvan con lo del complot, o me lo van explicando o se van a enterar ustedes de lo que es un procedimiento de verdad judicial. Luego les vamos a dar todos los detalles. Pero vamos, porque también tenemos noticias con todo el tema, por supuesto, de Israel, con el escandaloso fallo de las pulseras antimaltrato. Esta historia es tremenda. Es terrible. O sea, terrible. Después de la ley del sí es sí, por lo visto, no les debió bastar con la suelta de violadores, sino que encima tienen una actuación y una gestión tan chapucera que dejan sin efecto las pulseras antimaltrato durante 9 meses y consiguen que se borren los datos desde marzo de 2024, con lo cual está habiendo de nuevo soluciones a gente que sería culpable. Luego hablaremos de ello porque además mucha gente pensaba, bueno, se ha ido Irene Montero, ya no va a haber problemas. Ojo que tenemos a una ministra socialista con la que no solo se ha producido este fallo, sino que además, como luego van a escuchar, le quita hierro al asunto. Sí, o sea lo degrada, dice, no, lo devalúa por completo. Dice, bueno, cosa obsoleta, ya está pasada, sí. En fin. Hala, vamos con lo que le preocupa al gobierno, que son esas reuniones. Hay que pagar el sillón, allá que va Zapatero, mientras le investiga la DEA, allá que va Zapatero, mientras que sospecha la Fiscalía Anticorrupción, allá que va, y el compañero también es fino. Bueno, a esta hora hay que decir, Carlos, en primer lugar que estamos pendientes de 2 citas. La primera es la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que hasta ahora se encuentra reunido en la Moncloa con el canciller alemán, con Friedrich Merz. Se espera que al término de este encuentro ambos hagan declaraciones. En principio, esa comparecencia está anunciada como rueda de prensa, así que esperemos que los periodistas allí presentes puedan hacer preguntas, porque sobre la mesa está el asunto de Israel, en el que hay que recordar que Alemania no comulga precisamente con los mismos postulados que España, y luego ya en clave nacional, pues tú lo decías, todas esas novedades de corrupción que ahora repasaremos y sobre todo esa reunión de Zapatero con Puigdemont en Suiza, que es esa segunda cita de la que estamos pendientes a esta hora. Cerdán... Luego daremos información, ¿verdad? Sí, vamos a estar muy pendientes. En cuanto tengamos novedades, se las vamos a contar a todos nuestros oyentes. Hay que decir que Zapatero era quien hasta ahora, Cerdán, era quien hasta ahora comandaba esas negociaciones con el prófugo, pero tras su entrada en prisión, pues ha sido el expresidente del gobierno el que ha cogido las riendas. Él, hay que decir que es experto en negociar con lo peor de cada casa, con proetarras, con dictadores. Negociar te refieres a ese arte en el que nos quitan a todos los españoles algo y se lo dan a gente o prófuga o narcodictadores o demás, ¿no? Pues eso es. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué sale de esa reunión, porque claro, la pregunta que hoy se hacía a todo el mundo o que le hacían al gobierno es, oye, ¿y de qué van a hablar? Bueno, pues escuchen a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Ustedes saben que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. María Jesús Montero es todo un ejemplo de discreción. De hecho, era tan discreta que fue capaz de anticipar lo que iban a publicar determinados periódicos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que lo publicaran. Dice, no, es evidente que lo han sacado de fuentes legítimas, sí, claro, de ti, que venías de sacarlo de la Fiscalía, por lo cual está sentado en estos momentos en el banquillo de los procesados un señor llamado Álvaro García Ortiz. María Jesús Montero, la discreta. De todas formas, hay que decir, Carlos, que ya pedía discreción, pero no todos atendían a esa orden, porque a esa misma hora, más o menos, estaba el ministro Ángel Víctor Torres en Onda Cero y él se explayaba un poquito más con este asunto. Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuestos, y yo lo he hecho ya en memoria democrática y en política territorial, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas, ¿no? Y entiendo que ese es el sentido de esa reunión. Claro, pero para que les apoyen los presupuestos generales del Estado, los de Junts, ¿qué quieren hacer? Pues seguir haciendo caja, ¿no? El martes se vota en el Congreso la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña y previsiblemente no saldrá adelante porque Podemos ya ha anunciado su rechazo. Ahora bien, sobre la mesa hay otra cosa más importante, Carlos, que es la amnistía, y en este sentido no hay que olvidar esa noticia que ayer por la noche publicaba Miguel Ángel Pérez. Conde Pumpido acelera la amnistía de la malversación del 1O en el Tribunal Constitucional tras la reunión de Illa con Puigdemont.
que es evidentemente de lo que va esta reunión, de seguir violando el Código Penal y seguir dándole regalos a un prófugo golpista como Carles Puigdemont. O sea, hay veces que no es que nos tomen por tontos, nos toman por requete tontos. Vamos a ver, si la cuestión es negociar presupuestos, ¿qué hace Zapatero yendo? Que ni tan siquiera es miembro del gobierno. ¿No debería ir María Jesús Montero, alias la discreta? Digo yo, no sé, se me pasa por la cabeza. O a lo mejor alguien que sepa hacer las cuentas por debajo de María Jesús Montero, alias la discreta. Pero ¿qué pinta allí Zapatero? Aparte de lo obvio, un especialista, tú lo decías, en negociar ¿con qué? Con lo peor de cada casa. Por eso va Zapatero, a regalar todo lo que les dé la gana, que lo pagamos nosotros, con tal de seguir pagando el sillón de Pedro Sánchez. Se acabó. Pero es que ojo al elenco, porque tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero en el punto de mira de Estados Unidos por su conchabeo con el régimen de Maduro y en España por la financiación ilegal del PSOE, pero luego está, y tú lo decías antes, Juanfran Serrano, número 2 de Cerdán y parte de la cloaca, y esto lo ha confirmado Leire Díez hace poquitos días. Luego, de todas formas, le vamos a dar más detalles a todos los oyentes de estos dos personajes. Bueno, seguimos con Cerdán porque hoy el exsecretario de Organización de los Socialistas vuelve a ser noticia por dos motivos. Por un lado, porque la Guardia Civil reafirma que los audios de Cerdán y Ábalos son auténticos y que no hay trazas de manipulaciones. Es decir, que cuando se reparten el dinero y hablan de amaños en las obras o presuntos amaños, es tal cual lo hemos venido contando. Y porque tras el informe de anticorrupción, también es noticia Cerdán, porque hoy el Tribunal Supremo ha decidido mantenerle en prisión al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas, que era precisamente, y lo decíamos el otro día, lo que alegaba la Fiscalía. Hay que reconocer que la argumentación de las defensas del Partido Socialista es brillante, lo digo con toda la ironía. O sea, en el caso de Begoña Gómez hay que recordar que cuando se dedicaron a aportar pruebas para intentar certificar que no había habido apropiación indebida del software, revelaron que había una tal Cristina Álvarez que llevaba todos los trámites, porque aparecía en la copia de los mails. Son brillantes en las defensas. Y ahora, aparte de insultar al juez que lo dice, en el auto el magistrado Puente dice, vamos a ver, si hay un complot pasa por mí, ¿no? O sea, me están insultando directamente. En la cara. Pero amén de todo eso se han inventado lo del brazo biónico de Koldo García Izaguirre, que me habían operado el brazo y firmaba mi brazo. No firmaba yo, firmaba mi brazo. Mírelo cómo va loco. Y ahora que está manipulado. Pues no, evidentemente ustedes se llevaban el dinero, pero vamos, a sartenadas, y han quedado retratados porque lo hablaban entre ustedes, punto final. Evidentemente era una excusa ridícula y bueno, pues efectivamente ha quedado desmontada. Mientras tanto, seguimos conociendo más detalles de las obras presuntamente amañadas y atención, porque una de las que ya señaló el lunes la Oficina Anticorrupción de Navarra mete en la ecuación a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez. Se trata de un edificio de 46 viviendas de protección oficial, y es importante subrayarlo, protección oficial, en el barrio de Ripagaña, en Pamplona, que la propia ministra fue a visitar en octubre del año pasado y que fue adjudicada a Servinavar, la empresa de Anchón Alonso y de Santos Cerdán, en un concurso ahora bajo sospecha. ¿Por qué? Pues porque creen que el concurso fue simulado. Y lo voy a explicar muy fácilmente. Se presentan tres empresas. Una es excluida ya en los primeros compases, de tal forma que quedan directamente dos, Servinavar, y otra que va ganando de calle hasta que llega el momento de presentar la oferta económica y se descuelga pidiendo más de 9 millones de euros cuando sabían de sobra que el importe máximo se había fijado en 8,2. Aunque no presentó 900 de milagro. Efectivamente. ¿Qué hacen? Claro, obviamente la tienen que eliminar a esa otra empresa. ¿Y qué es lo que dice Anticorrupción? Pues hombre, que esto es muy sospechoso y que no es aceptable pensar que la empresa desconocía el modo de realizar una oferta en un proceso de licitación porque ya había resultado adjudicataria en muchos otros proyectos. Pero fíjate si Anticorrupción tendrá claro que esto es un amaño en toda regla, que incluso cita en su justificación una comunicación de la Comisión Europea de 2021 para censurar y perseguir, abro comillas, los acuerdos ilegales entre operadores económicos destinados a falsear la competencia en los procesos de adjudicación. Simplemente una cuestión. O sea, si se fijan, la empresa de falsete, por llamarlo de alguna manera, la que hacía de tapadillo para que pareciera que efectivamente había concurrencia, concurre hasta el final, presenta incluso el proyecto y luego de pronto se sale con una barbaridad que dices, pero ¿por qué presentas ese precio si sabes que te van a expulsar? Qué casualidad que, repito literalmente lo que aparece en la argumentación, ya había resultado adjudicataria en multitud de proyectos anteriormente. Yo solamente le haría una indicación a los fiscales anticorrupción, que están actuando bien, no a la Fiscalía General del Estado, que empiecen a mirar todo el resto de adjudicaciones. Claro. Porque lo que vamos a ver es una trama en cadena.
en cadena. Está para ti, está para mí. Efectivamente. Hoy tú por mí, yo mañana por ti. Efectivamente, lo que implica que no solamente el listado que presentó Víctor Aldama estaría mostrando la fotografía real de esas obras públicas presuntamente amañadas, sino que esto se habría multiplicado exponencialmente, porque tienes que agradecer los favores a aquellas que entraban de falsete para dar apariencia de realidad. Hombre, es que obviamente tú no vas a dejarte fuera del concurso ya de primera haciendo una cosa sin premio, claro, efectivamente. Bueno, de todo esto hablaremos en la tertulia y también de una sentencia del Tribunal Supremo que tú avanzabas al comienzo, que hoy desvela de Objective, eso es, y que abre la puerta a condenar a pena de prisión a Begoña Gómez por el uso de la polémica asesora de Moncloa, de Cristina Álvarez, para sus negocios. La sentencia alude a 2 mujeres, eran las 2 concejalas del Partido Socialista en Paiporta, y hace años, en 2000... Una era mujer del alcalde, ¿no? Eso es, una era mujer del alcalde. Tenía influencia, vamos. Sí, pero bueno, ella ya era concejala, con lo cual... Bueno, pues hace años fueron condenadas por usar empleados municipales para trabajos personales en su horario de trabajo. Ya había de todo, ¿eh? Desde una mudanza hasta arreglos de carpintería e incluso desplazar a una limpiadora para decentar un chalet. El Supremo dijo entonces que aunque solo hubiese ocurrido una vez, porque en primera instancia habían dicho que aquí no había ningún tipo de responsabilidad y que no las condenaban. Y llega el Tribunal Supremo y dice, me da igual que haya sido 1 o 2 veces, da igual, es que aquí ha habido un perjuicio económico para el ayuntamiento, porque en horario de trabajo determinados trabajadores públicos están trabajando para estas señoras. Así que las condenó a una un año de cárcel, a otra 6 meses, más sus correspondientes multas, más su inhabilitación. Y también, por cierto, se condenó al carpintero del consistorio que se prestó a hacerles alguna chapuza en horario laboral. No se llamaría Cristino. Por cierto, Cristino Álvarez. Si por una vez te puede condenar, y dice el Supremo que hay que condenar, si has enviado más de 230 mails para gestiones... Lo tendría difícil, ¿eh? Lo que pasa que, claro, luego está la doctrina Begoña, que es que lo que haga la mujer del presidente, pues aquí en este país parece que no importa. Bueno, mientras tanto, en su estrategia para seguir tapando toda esta corrupción que le rodea, el Gobierno y el Partido Socialista siguen exprimiendo al máximo el conflicto con Israel. Hoy hemos sabido que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, al que tampoco le interesa que se hable de lo suyo, ha ordenado a la Fiscalía abrir una investigación sobre la violación de derechos humanos, así lo ha calificado, en Gaza. Para ello, ha acordado la creación de un equipo de trabajo liderado, como no, por Dolores Delgado, como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que es la que había solicitado mover ficha en este sentido, apuntando a genocidio y otros supuestos delitos de lesa humanidad. Eso sí, tal y como la propia Delgado ha reconocido, su labor se limitará a aportar las pruebas que, según dije, ya maneja la Comisaría General de Información a la Corte Penal Internacional. Los tribunales nacionales no pueden enjuiciar a los jefes de Estado y de Gobierno. Esto solamente lo puede hacer la Corte Penal Internacional. Bien, esto está claro, así que nunca podríamos perseguir o acusar, en este caso, a Netanyahu. Eso está claro y fuera de toda duda. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar los indicios, concretar las pruebas de esa posible comisión de un, por ejemplo, un genocidio. Mira, aparte de todo el resto de barbaridades del comportamiento de Álvaro García Ortiz que hemos visto, por ejemplo, como que no quiera dimitir pese a estar procesado y por tanto va a ser el jefe jerárquico, es decir, la persona que puede dar órdenes al fiscal o a la fiscal, que va a tener que actuar en teoría acusándole en su propio juicio, que esto es una barbaridad y una aberración sideral. Lo digo para que evalúe el Tribunal Supremo, que no aceptó la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales de que había que inhabilitar a este señor, que había que inhabilitarlo ya. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues seguir haciendo favores al gobierno. ¿Qué hace? Le nombra a Dolores Delgado, ¿para qué? Y dice Dolores Delgado, no, si nosotros no le vamos a juzgar, hombre, ya hasta podríamos llegar. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Realizar un informe que ya te digo yo que se filtrará a los 4 vientos, saldrá en toda la prensa de izquierdas diciendo que hay genocidio sí o sí, 500 millones de veces, que hay que tomar todo tipo de medidas contra Israel porque son lo peor, porque son los demonios con cuernos y con rabo, y lo airearán por todas partes. Bueno, pues este es el resultado de no haber aceptado una petición que era totalmente lógica. Si un fiscal en un caso tiene que ser apartado cuando es procesado, ¿cómo no va a tener que ser apartado el jefe de todos los fiscales? Bueno, no hay que olvidar además, Carlos, que García Ortiz era la mano derecha de Dolores Delgado y que se trata de un personaje peculiar, vamos a decirlo así, por cuanto Dolores Delgado es la mujer del exjuez Baltasar Garzón, al que nunca han parecido importarle los delitos de lesa humanidad que se puedan haber cometido en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Régimen del que ha cobrado mucho dinero. Luego les daremos datos concretos y también recordaremos todas las polémicas en las que se vio envuelta Dolores Delgado por los audios de Villarejo, en los que, además de decir que aquello de la información vaginal que se obtenía en los prostíbulos
prostíbulos era éxito garantizado, la escuchamos reconocer... Que se lo pregunten a la familia de Begoña Gómez. Totalmente. Claro. Pero es que además recordarás, Carlos, que también la escuchamos reconocer, así, al aire, vamos, sin ningún problema, que había visto ella en un viaje a Colombia a jueces y fiscales con menores y no hizo nada. Porque esa es la gran pregunta. Hay un delito por la inacción, y es una exigencia legal, es decir, cuando cualquier funcionario, cualquier persona, pero en el caso del funcionario está reforzado, tiene conocimiento de cualquier tipo de indicio que apunte al comportamiento, a un comportamiento delictivo de un delito considerado público, y evidentemente la prostitución con menores, la pederastia, la pedofilia lo es, tiene la obligación de actuar y denunciarlo ante 3 sedes, o la policía, o la fiscalía, anda, era ella, o el juez. ¿Hizo algo de eso? No hizo nada. No hizo absolutamente nada. Por cierto, que si a alguien le queda alguna duda de que detrás de la decisión de la Fiscalía de crear este grupo de trabajo para investigar a Israel está el Gobierno, escuchen cómo ha respondido la ministra Alma Sainz cuando esta mañana le han pedido una valoración del anuncio de García Ortiz. Es una prueba más que el Gobierno está haciendo lo correcto. Es una prueba más de que el Gobierno está haciendo lo correcto, no la Fiscalía, el Gobierno, ¿no? Se mimatizan, vamos, que la Fiscalía habla y actúa en nombre del Gobierno y viceversa. Bueno, esto por un lado, pero por otro, hoy tenemos que seguir hablando del boicot a Israel. Si ayer la Universidad de Salamanca cancelaba 2 conferencias de la prestigiosa investigadora israelí Galit Nahari, hoy hemos conocido, Carlos, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado la decisión de la Universidad de Granada de romper relaciones con Israel. De esta manera, el Tribunal Superior estima el recurso de ACOM, de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, y deja claro que la suspensión vulnera los derechos fundamentales a la dignidad y a la igualdad y no discriminación. Por otro lado, esta misma asociación ha comunicado que la Universidad de Valencia también ha sido condenada por discriminación contra los judíos. Un tribunal ha estimado su recurso después de que la universidad aprobase en mayo de 2024 suspender relaciones también con universidades israelíes. El recurso buscaba anular el acuerdo por considerarlo un boicot ideológico que infringía derechos fundamentales y principios constitucionales, y así ha sido. Claro, es que, vamos a ver, si alguien quiere tomar una acción contra Israel, bueno, se puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero tiene la capacidad de hacerlo ante cortes internacionales contra el gobierno de Israel. Lo que nunca se puede hacer es marcar a gente, investigadores, universitarios, personas que montan una tienda, ciclistas, otro tipo de deportistas. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad y tiene un nombre. Se llama antisemitismo y se llama marcado. ¿Quieren tomar acciones? Pues que las tomen. La primera, por cierto, ya se ha resuelto. Yo lo comentaba el otro día. Fue una acción instada por Sudáfrica en una corte penal internacional contra Netanyahu por genocidio. 16 magistrados dijeron no lo es, 1 dijo que sí. Bueno, ¿quieren seguir ese camino? Pues que lo sigan, eso es una opción. De todas formas... Pero lo que no pueden hacer es estar marcando a judíos por el hecho de ser judíos. El problema es que esto es un suma y sigue, porque hoy hemos conocido, por ejemplo, también que la Universidad del País Vasco va a romper relaciones con todas las empresas o los convenios que tiene con empresas que colaboran con Israel, y además es que no le importa renunciar a proyectos de investigación que suman casi 250 millones de euros. Bueno, hoy el tema Israel ha vuelto a protagonizar la sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Allí la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha desplegado una bandera palestina durante su intervención para volver a cargar contra la presidenta. Mientras tanto, Vox ha preferido centrar sus ataques en la inmigración, en un bronco debate en el que el Partido Popular ha tumbado la propuesta de Vox de prohibir el velo en las escuelas madrileñas. Escuchen a Isabel Díaz Ayuso. Le voy a decir que las propuestas que hacen son siempre fraudulentas, no digamos lo que van a hacer hoy con el velo. Resulta que siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas en un país donde cada uno viste como considera libremente, les guste o no. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos con un asunto que ayer ya les adelantábamos en la tertulia y que es de extrema gravedad. La memoria anual de la Fiscalía desvela que un fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato ha provocado una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones de agresores al perder los movimientos de estos individuos anteriores al 20 de marzo de 2024. Pues bien, hoy el Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad después de que esta además quitara hierro al asunto alegando que es cosa pasada. Escuchen lo que decía Ana Redondo. Es una noticia que está obsoleta y simplemente eso, quiero decir, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024, se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes.
Por el camino hemos dejado un total de 4.000 casos de maltratadores sin cobertura, por el camino hemos dejado un boquete de atención a las mujeres maltratadas de 9 meses, pero es pasado. ¿Estos son los de la memoria democrática? Sí, estos son los de la memoria democrática, o sea, efectivamente. Se activa cuando les da la puñetera gana. Totalmente. Y además es que estará solucionado, pero es que el daño ya está hecho, ¿no? Y así lo explicaba la popular Alicia García al exigir su dimisión. Hoy sabemos que el Gobierno dejó solas a las mujeres víctimas de violencia de género. Durante meses, sin acceso a datos de localización. Mujeres que no pudieron demostrar el quebrantamiento de una orden de alejamiento sufrieron un daño irreparable. Juicios sin pruebas. Cada mujer que vio cómo se archivaba su causa sufrió revictimización. La ideología, si se le puede llamar así, de este Partido Socialista, de este gobierno, de esta extrema izquierda ligada a la extremísima izquierda, lleva a decir que todos los hombres llevamos la violencia en el ADN, que a los jueces que actúan por criterios totalmente legales, objetivos, totalmente de Estado de Derecho, hay que reeducarlos. Es decir, todos somos culpables. Por cierto, es una cosa maravillosa. Luego, cuando aparece una persona, un inmigrante ilegal, cuando aparece una persona que entra ilegalmente en España y, por ejemplo, rocía de gasolina a una chica, en ese caso resulta que, por lo visto, ya el ADN no incluía la violencia, porque es que no hay que estudiarlo de esa manera, no vaya a ser que estemos victimizando y racializando, porque es que todos los que denunciamos eso resulta que somos racistas. En ese caso resulta que, por lo visto, todos los hombres tenemos que ser juzgados y pasados por ruedas de molino, pero sin embargo, cuando resulta que hay que proteger de verdad, que en esta cuestión estos sí eran casos certificados, de gente que con una sentencia o con una medida cautelar adoptada por un juez, después de la revisión de todo el expediente judicial, tomó la decisión de que esa persona era peligrosa o directamente que había cometido ya actos delictivos, tenía que estar con una pulsera de seguimiento para que no volviese a cometer semejantes delitos, en ese caso, por lo visto, no les importa ni un soberano comino el haber dejado descubiertas a las mujeres. Es decir, que los hombres somos malos a menos que gestione el desastre un socialista. Totalmente, pero es que además, Carlos, hoy nos hemos enterado de que no fue un fallo inesperado, que es, bueno, pues algo que nos han querido decir, ¿no? Que bueno, es que a la migración hubo un fallo de una empresa a otra y se perdieron, pero vamos, que poca cosa. No, es que el propio Consejo General del Poder Judicial ya les advirtió en su día, se lo advirtió a la propia ministra en una reunión exprofeso celebrada hace 20 meses, del riesgo de cambiar de proveedor y del daño que podría hacer muchas mujeres. Se lo advertimos, le advertimos de que este servicio no tenía las garantías, dicen declaraciones al Confidencial la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carvajal. ¿Sabes lo que me gustaría saber? ¿Quién ha gestionado esa renovación o ese cambio de contrato? Eso me gustaría saber, porque tiene un olorcillo a pufo de muchísimo cuidado.